Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Son exactamente las 9, no, las 10:29. Tenemos buena información para ustedes. Y hoy es el Día del Nutricionista a nivel internacional. Por eso vamos a hablar sobre cuál es la importancia de promover la divulgación seria y acreditada de nutrición humana y dietética. Para eso nos acompaña acá en el estudio Ariana Araujo, nutricionista, máster en psicología y estudios en salud en nuestra sección Tal día como hoy. Bienvenida, Ariana. Muchísimas gracias y bueno, primero quiero felicitar a todos mis colegas en el Día del Nutricionista Internacional. Así es, porque el de Venezuela es en Es el, octubre. sí, el 2 de octubre. A ver, ¿cuál es la importancia? Precisamente ya hablábamos de eso un poquitito antes de entrar al aire, de promover la divulgación seria y acreditada de nutrición humana y dietética. Bueno, fíjate que hace ya varios años nosotros no hablábamos de divulgación, sino de educación nutricional, que es lo que nosotros hacemos ahorita por las redes sociales. Por lo menos en mi caso, desde 2011 que estoy trabajando con las redes sociales, aparte de mi trabajo en consulta privada, eso es lo que trato de hacer, dar una información que se adapte a cada persona a través de las redes sociales. Pero lo que estamos tratando de divulgar es educación nutricional. ¿Por qué? Bueno, porque es una decisión que tú estás dándole, o quizás no una decisión, es algo que tú le estás dando a tu salud 3 veces al día. ¿Ok? Esa decisión cada vez que tú te sirves un plato, que tú te quieres regalar un poco de salud. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta que es algo que tú decides 3 y hasta más veces al día. Así es. Y hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Que cada vez que llega información o a medida que avanza el tiempo te das cuenta que todo tiene que ser muy Tal, individualizado, incluso la alimentación. Entonces, a veces esa sí, divulgación de información es muy, pero muy delicada sí. y la información de salud, lamentablemente, y la información nutricional está abundando, pero no necesariamente de personas que tienen la autoridad y el conocimiento para hacerlo. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de divulgación de cualquier concepto en salud, el deber ser es que sea por una persona acreditada a nivel universitario, porque estamos, bueno, estamos jugando con algo muy importante y debemos tener algo de responsabilidad y ética y es la salud de la persona. En el momento que uno graba ahorita, que está muy de moda un reel, un video, tú tienes que saber que tienes que individualizar en cada caso. Un ejemplo muy común con cosas que comemos en el día a día. El aceite de palma. El aceite de palma, si tú hablas con un cardiólogo, sabemos que es uno de los aceites más aterogénicos. Pero si tú este aceite se lo das a una persona que tiene de alergias o sensibilidades alimentarias, es perfecto. Entonces yo no me puedo parar en redes sociales y decir esto es bueno o esto es malo. Otro de los casos que también podríamos tocar, una dieta cetogénica. Una dieta sin prácticamente nada de carbohidratos es muy bueno para una persona con epilepsia, pero para el común denominador estás quitando una serie de nutrientes que necesita tu organismo y no es bueno mantenerlo a largo plazo. Más allá de si te da un cuerpo bonito o no. Y hay muchos Ujú, mitos o falsas creencias o ujú, cosas que pueden ser muy buenas, como tú bien lo acabas de decir, para un tipo de paciente claro. o un tipo de personas y para otras personas no. Por eso no podemos pararnos en redes sociales y hablar de los alimentos en sí, sino de diversas patologías, Ujú. porque bueno, se tiene que individualizar según el caso de cada Por persona. ejemplo, otro tema, el ayuno, que ya Ujú. pareciera que se generalizó y que el 90% de las personas está practicando ayuno. Claro, y no es igual un hombre que una mujer, igual no es una mujer de 20 años que una de 45 años, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de ayuno, siempre tenemos que ver en qué momento está esa persona de su vida y hormonalmente cómo está, porque generalmente cuando nosotros sometemos al cuerpo a ayunos tan prolongados, el cuerpo lo que va a segregar es más cortisol y en una mujer que está en perimenopausia o menopausia no es lo recomendado. Antes de entrar en la entrevista también hablábamos de la dieta como la fuente de la salud, Sí. es decir, como una herramienta terapéutica para precisamente llevar a esa persona a un estado de bienestar, sea a manera de prevención o sea ya para tratar una patología. Por eso me gustaría que habláramos de la labor del nutricionista que va más allá de una simple dieta para fomentar una buena práctica alimentaria muy adaptada a las características individuales de esa persona.
Claro, porque recuérdate que cuando nosotros hablamos de dieta, no estamos hablando de algo que está de moda. No es el ayuno, no es la dieta cetogénica. Estamos hablando de algo que consume la persona diariamente, más de una vez al día, para poder obtener los nutrientes y la energía para poder cumplir sus funciones básicas en el día a día. Entonces, mira la responsabilidad que tenemos. No es igual que un medicamento, es algo más allá que es la que te va a aportar todos los nutrientes necesarios para que tú estés en el día a día vivo. Eso es la nutrición. ¿Y por qué adaptarlo? Bueno, porque cada persona tiene una condición diferente. ¿Qué otros errores se suelen cometer precisamente por toda esa información que se divulga libremente en las redes, pero que no aplica a todo el mundo? Bueno, ahorita hay muchísimo miedo ante en diferentes alimentos. Las personas que tienen sensibilidades alimentarias tienden a quitar una serie de alimentos que lo que hacen es empeorar la microbiota intestinal. Y cuando hablamos de la microbiota intestinal, son todos esos microbios que habitan con Ujú. nosotros en nuestro intestino y son los que nos permiten digerir los alimentos. Entre más restrictiva tengas la alimentación, menos vas a digerir esos alimentos. Los carbohidratos, de verdad que seguimos teniéndole un miedo horrible a los carbohidratos, a los horarios donde los A consumes, las a las frutas. frutas. Uy, sí, entonces, bueno, se habla muy mal de las frutas cuando son una buena aporte de energía, de vitaminas, de minerales, nos ayuda a mantener la microbiota intestinal de forma equilibrada. De verdad, en nutrición hay muchísimos mitos, Y mitos muchísimos. incluso con respecto a la cantidad de alimento que debemos consumir o no, que porque esto es bueno, entonces puedes comer mucho Ilimitadamente y no. y no. Sí, todo Entonces, se tiene que adaptar al requerimiento individual que va a depender del peso, de la talla, que es la altura de la persona, si hay algún tipo de patología, de la actividad física, de los horarios de tu día a día, porque hay tantas particularidades cuando uno diseña un plan de alimentación, que hasta dónde vives y dónde trabajas. No es igual una persona que viva, por decirte, en Charallave y trabaja en Caracas, a una persona que viva en Caracas y trabaja en Caracas. La persona de Charallave se levanta más temprano, necesita más tiempos de comida, porque bueno, su día a día, su es más rutina es larga. mucho más larga. Entonces, fíjate todas las individualidades que tiene Es que preguntar increíble. al Entonces, a nutricionista mí, antes del diseño de la dieta. cuando yo comienzo a pensar en todo eso, porque lo aprendo de la mano de ustedes, y yo digo, ¿qué cantidad de problemas de salud se está generando en la población por la irresponsabilidad, por un lado, de no advertir que eso es un conocimiento que debe ser constatado con el especialista y por el otro lado, uno como consumidor de esos Sí. contenidos no tener el poder de discernimiento y bueno, pensar que eso lo puedes hacer sin ningún tipo de Sí, problema. porque hay doble responsabilidad y hay también un tema de ética profesional que, bueno, tenemos que tener nosotros los profesionales de la salud, tenemos que saber que toda la información que nosotros le damos por redes sociales y a un paciente en el consultorio, nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces tenemos que educarnos en el día a día, tenemos que individualizar cada uno de los casos. Mira, todas las veces que hemos repetido la palabra individualizar y tenemos que hacerle control a la gente, porque no lo que te digo hoy quizás no te funciona el resto de tu vida. Entonces siempre hay que tener un control con ese paciente en función de poder aportarle realmente bienestar y salud a cada persona. Bueno, el alimento puede ser absolutamente sanador o puede convertirse en nuestro peor enemigo, Sí, así así es, que como hay la que, mente. hay que aprender de la mano de los que saben. Muchísimas gracias a Ariana Araujo, nutricionista, máster en psicología y estudios en salud, por habernos acompañado para hablar sobre la importancia y el rol del especialista en nutrición y la divulgación seria acreditada en nutrición humana y dietética hoy que se celebra el Día Internacional del Nutricionista. Tenemos más para ustedes.